La noche del viernes en el club de campo comenzó a las 6, cuando los primeros empleados de Construcciones Master llegaron a la fiesta de empresa. A las 8, la larga mesa de roble en el salón de banquetes estaba completamente cubierta de platos con aperitivos, botellas de whisky caro y vino. El murmullo de las voces aumentaba con cada brindis. El director, Nicolás Trofimovich Carlos, un hombre corpulento con canas en las sienes y una voz potente, se levantaba cada 15 minutos con otra copa, pronunciando discursos sobre los logros de la empresa, las perspectivas del próximo trimestre y la cohesión del equipo. Máximo Andrés estaba sentado al final de la mesa, más cerca de la ventana, desde donde se veían las luces de las afueras. Tenía 34 años, era alto, de espaldas anchas, con el pelo oscuro, corto y unos ojos grises cansados. Llevaba 8 años trabajando como jefe de obra, conocía cada proyecto de la empresa, cada presupuesto, cada retraso. Sus compañeros le respetaban por su profesionalidad y su carácter tranquilo, pero hoy no podía concentrarse en las conversaciones. El teléfono estaba delante de él, sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Máximo lo miraba cada pocos minutos, entre brindis y réplicas de los vecinos de la mesa. A las 8:30 le escribió un mensaje corto a su mujer. ¿Qué tal? Te echo de menos. Lo envió y volvió a dejar el teléfono. Miraba la pantalla, esperando una respuesta. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Carlos volvió a levantarse para brindar por el éxito de un nuevo proyecto. Máximo levantó la copa, se bebió el whisky de un trago y sintió el conocido ardor en la garganta. La respuesta de Carmen llegó 20 minutos después. Ocupada. Informes. Máximo frunció el ceño y miró el reloj, las 10:30 de la noche. Escribió un nuevo mensaje. ¿Quieres que vaya a buscarte? No hace falta. Todavía hay mucho trabajo. Dejó el teléfono, se sirvió más whisky y se lo bebió lentamente. Carlos se acercó a él y le puso una mano pesada sobre el hombro. Andrés, ¿por qué estás tan sombrío? Es viernes. Relájate. Máximo se obligó a sonreír y se giró hacia el director. Todo está bien, Nicolás Trofimovich. Es que estoy cansado de toda la semana. Entiendo, Carlos asintió y le dio otra palmada. Pero hoy estamos de fiesta. Venga, bebe otro trago. Máximo asintió y volvió a coger la copa. Alrededor de las 11 de la noche, el bochorno del salón de banquetes se hizo insoportable. Máximo se disculpó con sus vecinos, se levantó de la mesa y salió por una puerta lateral al porche. El aire nocturno era frío, fresco, respiró hondo y sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos. Encendió uno y miró el cielo oscuro, las escasas estrellas entre las nubes. Marcó el número de su mujer. Tonos largos, 1, 2, 3, 4. Luego, se cortó la llamada. Máximo se quitó el cigarrillo de la boca y exhaló el humo lentamente. Esperó, terminó de fumar, tiró la colilla y volvió a marcar. De nuevo tonos largos, y se cortó la llamada. Sintió como la tensión subía desde el pecho hasta la garganta. Marcó por tercera vez, apretando el teléfono con fuerza. Carmen contestó al sexto tono. Su voz era brusca, irritada, nada que ver con su tono suave habitual. ¿Qué quieres? De fondo se oía música tenue, jazz ligero, tal vez, o lounge. Y otra voz, masculina, riendo, diciendo algo ininteligible. Máximo se quedó paralizado por un instante, luego se obligó a hablar con calma. Carmen, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Dijiste que estabas trabajando en los informes. Estoy con Fernando revisando el presupuesto del próximo trimestre, no me molestes. Y colgó. Máximo se quedó en el porche, mirando la pantalla oscura del teléfono. 2 compañeros pasaron a su lado, riendo a carcajadas, pero él no giró la cabeza. Marcó el número de nuevo, el abonado no está disponible. Guardó el teléfono en el bolsillo y encendió otro cigarrillo. Se quedó de pie en el frío hasta que se le congelaron los dedos. La fiesta de empresa terminó alrededor de la 1 de la madrugada. Máximo se despidió de Carlos y de algunos compañeros, salió al aparcamiento y pidió un taxi a través de la aplicación. El coche llegó en 5 minutos. Un Skoda blanco, con un conductor joven y silencioso. Máximo dijo la dirección y se reclinó en el asiento trasero. El trayecto duró 40 minutos. La carretera de circunvalación estaba casi vacía, solo algunos camiones se arrastraban por el carril derecho.
Máximo miraba por la ventana, las luces parpadeantes, las siluetas oscuras de las casas. Pensaba en Carmen, en su voz, en la risa masculina de fondo. El taxi se detuvo frente a la entrada de un edificio de ladrillo de 9 plantas. Máximo pagó, salió y subió al 5.º piso. Sacó las llaves y abrió la puerta del piso. Dentro estaba oscuro y silencioso. Encendió la luz de la cocina y puso la tetera en la cocina. Se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla y se sentó a la mesa junto a la ventana. Miraba la calle vacía de abajo, las escasas ventanas con luz encendida. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada. Máximo preparó té, lo bebió lentamente, mirando por la ventana. Esperaba. A las 3:20 de la madrugada oyó un ligero clic de la cerradura en el pasillo. Carmen entró con cuidado, tratando de no hacer ruido. Se quitó los zapatos de tacón alto y los colocó con cuidado junto a la puerta. Máximo se levantó, se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y la miró. Tenía 30 años. Era delgada, alta, con el pelo largo, castaño oscuro, normalmente recogido en un peinado cuidado. Ahora el pelo estaba revuelto, se salía de la coleta, le caía sobre los hombros. El maquillaje corrido, el rímel le había corrido bajo los ojos, el pintalabio se había borrado. El vestido negro arrugado. Olía a alcohol, vino, tal vez, coñac, y a algo más. Un perfume masculino desconocido, fuerte, amaderado, con notas de cedro y sándalo. ¿Dónde estabas?, preguntó Máximo con voz neutra. Carmen no le miró, pasó de largo, se quitó el bolso del hombro y lo tiró al sofá. Ya te lo he dicho. Informes con los compañeros. Luego fuimos a un bar a celebrar la finalización del proyecto de presupuestos. ¿Con Fernando? Ella se giró bruscamente, con los ojos brillantes. No solo. Estaba todo el departamento. ¿Qué pasa? ¿Está celoso? Máximo guardó silencio, la miró con calma. Carmen se dio la vuelta, pasó a su lado y entró en el baño, cerrando la puerta con el pestillo. Se oyó el ruido del agua. Máximo vio su bolso en el sofá, grande, de cuero, negro. Del bolso sobresalía el borde de una tarjeta de visita. Se acercó y sacó el papelito. Gran café. Luego lo volvió a meter en el bolso. Se tumbó en el sofá. Cerró los ojos. Por la noche, sobre las 4, el teléfono de Carmen vibró en la mesilla de noche del dormitorio. Máximo no dormía, estaba tumbado con los ojos abiertos, mirando al techo. Oyó la vibración, giró la cabeza. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. En la pantalla del teléfono, que Carmen había olvidado apagar, apareció una notificación, el nombre Fernando y un mensaje. Gracias por la noche. Eres increíble. Máximo se quedó mirando la pantalla iluminada hasta que se apagó a los pocos segundos. El sábado empezó tarde y con dificultad. Máximo se levantó a las 8 de la mañana, aunque había dormido a trompicones, despertándose cada hora. Le dolía la cabeza, los restos del whisky se hacían notar. Se lavó la cara con agua fría, preparó un café fuerte en el cazo, lo echó en una taza grande y se sentó junto a la ventana de la cocina. Fuera, el día era gris. El cielo estaba cubierto de nubes y caía una llovizna fina. Algunos transeúntes se apresuraban por la acera con paraguas. Máximo bebía el café lentamente, mirando a la calle, sin pensar en nada. Carmen no apareció hasta las 11. Salió del dormitorio con un albornoz blanco de felpa, la cara hinchada y demacrada, los ojos enrojecidos. En silencio, fue a la cocina, se sentó frente a Máximo y se sirvió té de la tetera. Máximo la miró durante unos segundos y luego preguntó con calma. ¿Qué tal la noche? Carmen levantó la taza, bebió un sorbo, sin responder de inmediato. Luego se encogió de hombros. Normal. ¿Quiénes fueron del departamento? Ella levantó los ojos y lo miró con cansancio. ¿Para qué quieres saberlo? Fueron compañeros. No recuerdo todos los nombres, somos un departamento grande. Entiendo. Fernando, sobre todo, fue. Carmen dejó la taza sobre la mesa bruscamente y el té se derramó. Sí, fue. ¿Y qué pasa con eso? Trabaja en mi departamento, le estoy enseñando los fundamentos del análisis económico y la presupuestación. El teléfono sobre la mesa sonó, la pantalla se iluminó y el nombre Fernando apareció en letras grandes.
Carmen cogió el teléfono rápidamente, se levantó y se fue al dormitorio. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Máximo se quedó sentado, terminando su café. Oyó su voz a través de la fina pared, primero baja, cautelosa, luego animada, riendo. Una voz completamente diferente, no la que había usado con él en las últimas semanas. 20 minutos después, ella salió. Su rostro estaba animado, sus ojos brillaban, una sonrisa jugaba en sus labios. Se sentó de nuevo y volvió a coger la taza. Era Fernando. Preguntaba por la metodología de formación de los fondos de reserva de la empresa. Le expliqué los principios básicos. Máximo asintió, sin decir nada. Carmen terminó su té, se levantó, cogió el bolso del sofá. Voy a la tienda. Se han acabado los productos. Se fue, dando un portazo. Máximo miró el reloj, eran las 12:30 del día. Se levantó, fue al salón, se sentó en el sofá y encendió la televisión. En la pantalla aparecían las noticias, el locutor hablaba de algunas reformas económicas, de nuevas leyes, de política internacional. Máximo miraba, sin escuchar, sin entender las palabras. Carmen regresó a las 3 de la tarde. Máximo oyó cómo se abría la puerta, cómo ella iba a la cocina. Él se levantó y se acercó. Sobre la mesa había una sola bolsa de plástico. Dentro había un paquete de leche. Por la noche, sobre las 7, Máximo decidió preparar la cena. Sacó verduras, tomates, pepinos, pimientos. Cortó una ensalada, puso una sartén en la estufa y empezó a freír pechuga de pollo con cebolla y ajo. El olor llenó la cocina. Carmen estaba sentada en el salón, en el sofá, absorta en su teléfono. Máximo oyó cómo susurraba algo, reía suavemente, su voz era suave, tierna. ¿Con quién hablas?, preguntó él, sin volverse, removiendo el pollo en la sartén. Con un compañero, respondió ella. Estamos discutiendo un proyecto. ¿Un sábado por la noche? Carmen se giró, irritada. Tenemos un proyecto urgente. Tenemos que entregar el presupuesto para el próximo trimestre el lunes. Máximo apagó la estufa, pasó el pollo a los platos, los puso en la mesa junto con la ensalada. Sacó tenedores, cuchillos, los colocó. Se sentó enfrente. Carmen, hablemos. Ella, de mala gana, puso el teléfono boca abajo, lo miró. ¿De qué? Máximo la miró a los ojos con calma. Has cambiado en los últimos 2 meses. No te reconozco. Estás constantemente con el teléfono, constantemente en el trabajo, constantemente con este Fernando. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente nos sentamos juntos, hablamos, pasamos tiempo? Carmen apartó la mirada, miró por la ventana. Máximo, estoy cansada. Estoy pasando por un periodo muy estresante en el trabajo. Ha aparecido un nuevo empleado, un joven especialista, al que hay que enseñarle desde cero todos los fundamentos del análisis económico. Esto requiere tiempo y atención. Este Fernando. ¿Quién es él, en realidad? Ella se levantó bruscamente, la silla chirrió. ¿En serio? ¿Estás celoso de mi compañero? Es ridículo. Máximo siguió mirándola con calma, sin alzar la voz. No estoy celoso. Solo pregunto, porque pasas más tiempo con él que conmigo. Todos los días te vas temprano, vuelves tarde, todo el tiempo hablas de él, todo el tiempo lo llamas. Y a mí parece que no me ves. Carmen estalló, su voz se elevó. No empieces con este tema. Es mi trabajo, mi carrera. No voy a darte explicaciones por cada llamada telefónica. Se dio la vuelta, fue al dormitorio, cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que temblaron los cristales de las ventanas. Máximo se quedó solo en la cocina. Miró los platos intactos con la cena. Cogió un tenedor, empezó a comer lentamente, sin apetito. El teléfono de Carmen se había quedado sobre la mesa del salón, lo había olvidado en la prisa. La pantalla se iluminó, llegó un nuevo mensaje. Máximo se levantó, se acercó, miró. El nombre Fernando. El mensaje. Te echo de menos. ¿Nos vemos mañana de nuevo? Máximo leyó, volvió a dejar el teléfono. Su rostro se volvió pétreo, sus mandíbulas se tensaron. Regresó a la cocina, sacó su teléfono del bolsillo.
Buscó en los contactos el nombre Laura Isabel, la secretaria de la oficina, joven, 26 años, siempre sonriente, siempre al tanto de todos los chismes y relaciones de la oficina. Escribió un mensaje corto. Laura, ¿podemos vernos el lunes? Quiero saber algo. La respuesta llegó en un minuto. Por supuesto, Máximo Andrés. ¿A qué hora le viene bien? Máximo miró la puerta cerrada del dormitorio, luego la pantalla del teléfono en su mano. Escribió. A mediodía. En el café de enfrente de la oficina, a la 1. Estaré allí. Hasta pronto. Guardó el teléfono, se sentó de nuevo a la mesa, terminó la cena en completo silencio. El lunes empezó como siempre, el despertador sonó a las 7 de la mañana, Máximo se levantó, se lavó la cara con agua fría, se afeitó y se puso un traje elegante. Carmen ya se había ido, oyó la puerta principal cerrarse sobre las 6:30. Llevaba semanas saliendo cada vez más temprano y volviendo cada vez más tarde. Máximo llegó a la oficina de construcciones Máster a las 9 de la mañana. El edificio estaba en la avenida San Petersburgo, una construcción gris y monolítica con grandes ventanales. Subió a la 4ª planta y entró en su despacho, una habitación pequeña con un escritorio, un ordenador y estanterías llenas de carpetas de proyectos y presupuestos. Se sentó a la mesa, encendió el ordenador y abrió los informes del último proyecto. Los números se le nublaban ante los ojos, las líneas saltaban. Leyó la misma página 3 veces sin recordar ni una palabra. Sus pensamientos volvían constantemente al viernes por la noche, al sábado, al domingo, al pelo revuelto de Carmen, al olor de un perfume ajeno, a los mensajes de Fernando. A la 1:30 del mediodía, le escribió un mensaje corto a Laura Isabel. Te espero en la cafetería. La cafetería estaba enfrente de la oficina, al otro lado de la calle, un local pequeño y acogedor con muebles de madera, luz tenue y olor a café recién hecho. Máximo llegó justo a la 1, se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un expreso. Miraba a la puerta, esperando. Laura Isabel apareció justo a la 1. 26 años, una rubia esbelta con el pelo corto, siempre vestida con elegancia y gusto. Hoy llevaba un vestido gris, zapatos negros y un bolso pequeño al hombro. Entró, miró a su alrededor, vio a Máximo y se acercó rápidamente. Se sentó enfrente, dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró con preocupación. Máximo Andrés, ¿qué ocurre? Le veo, cansado. Él guardó silencio unos segundos, recomponiéndose. Luego preguntó directamente, sin apartar la mirada. Laura, ¿conoces a Fernando Javier del Departamento de Economía, donde trabaja Carmen? Laura asintió de inmediato. Sí. Todo el mundo habla de él en la oficina últimamente. ¿Por qué hablan de él? Ella se inclinó más cerca, bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. Lo contrataron por enchufe. Tiene un familiar que es uno de los fundadores de la empresa. Dicen que su título es falso, que no sabe nada de economía, que simplemente lo colocaron en un buen puesto. Pero todos callan porque le tienen miedo al fundador. Máximo apretó con más fuerza la taza de café, los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y Carmen? ¿Qué dicen de ella? Laura apartó la mirada, miró por la ventana y luego volvió a mirar a Máximo. Se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. Su esposa lo está protegiendo. La ha nombrado su mentora, ella tiene que enseñarle todos los fundamentos del trabajo. Pero, lo está protegiendo demasiado. Incluso para ser su mentora, parece excesivo. ¿Qué significa demasiado? Máximo sintió cómo la tensión aumentaba en su pecho. Están juntos constantemente, Máximo Andrés. Todos los días almuerzan a la misma hora. Después de comer van al parque que hay enfrente de la oficina, se sientan allí media hora y hablan. Ella le explica todo, le muestra documentos, analiza informes. Y él la mira de una manera especial. No como un alumno mira a su mentor. De otra manera. Máximo sintió un frío en su interior, que se extendía desde el pecho hasta las manos y los pies. Su voz se mantuvo tranquila. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? 1 mes y medio, quizá un poco más. Desde que llegó a la empresa. Al principio realmente solo le enseñaba, le explicaba cosas básicas, le mostraba los procesos. Pero luego se volvieron más cercanos. Las chicas de su departamento cuchichean, miran, comentan. Lo siento por ser tan directa, pero usted me ha preguntado.
Laura se levantó, puso la mano sobre la mesa y lo miró a los ojos con seriedad. Máximo Andrés, yo en su lugar lo revisaría todo con más atención. Las mujeres siempre sentimos estas cosas. Vemos cuando un hombre mira a una mujer no solo como un alumno mira a su profesor. Y Fernando Javier mira a su esposa de una forma que no es la de un alumno. Cogió su bolso, asintió a modo de despedida, se dio la vuelta y salió rápidamente de la cafetería. Máximo se quedó sentado en la mesa durante 10 minutos más. El café se había enfriado. Miraba por la ventana al cielo gris, a los pocos transeúntes de la acera, a los coches que pasaban. Los pensamientos pasaban caóticamente: Carmen, Fernando, los mensajes, las llegadas tardías, el recibo del restaurante, el olor del perfume. Máximo no podía volver a la oficina. Era imposible trabajar ahora. Se levantó, pagó, salió a la calle, regresó al edificio de construcciones Master, subió a la 5ª planta al despacho del director. Llamó a la puerta, entró. Nicolás Trofimovich Carlos estaba sentado en un enorme escritorio de roble, revisando unos documentos. Levantó la cabeza, vio a Máximo y frunció el ceño. ¿Andrés? ¿Ocurre algo? Máximo se detuvo en la puerta. Nicolás Trofimovich, ¿podría irme antes hoy? No me encuentro bien. Me duele la cabeza, me sube la tensión. Carlos lo miró atentamente, evaluándolo. En efecto, Máximo no tenía buen aspecto, el rostro gris, ojeras oscuras, los hombros caídos. Andrés, la verdad es que no tienes buena cara. Vete, por supuesto. Descansa. Nos vemos mañana. Gracias. Máximo cogió la chaqueta de su despacho, bajó, salió a la calle. El viento frío le golpeó la cara. Respiró hondo, miró a su alrededor. Al otro lado de la calle, a 100 metros, se veía el edificio de la oficina de Carmen, gris, de cristal, moderno, de 10 plantas. Máximo cruzó la calle, entró en la misma cafetería donde acababa de hablar con Laura. Se sentó en una mesa junto a la gran ventana con vistas directas a la entrada de la oficina de su mujer. Abrió el periódico que había cogido en el mostrador y pidió otro café. Miraba por encima del periódico las puertas de cristal de enfrente. Esperaba. Al rato, salió Carmen. A su lado caminaba un hombre alto, pelo oscuro con ligeras canas en las sienes, una barba corta y cuidada, una cara chaqueta de cuero negra, vaqueros ajustados, zapatos elegantes. Fernando Javier. Máximo lo veía por primera vez en persona. Caminaban por la calle lentamente, hablando. Carmen reía, gesticulaba, giraba la cabeza hacia él. Fernando caminaba a su lado, cerca, a veces tocaba su codo, guiándola. Doblaron la esquina, hacia un pequeño parque con árboles y bancos. Máximo se levantó, puso el dinero sobre la mesa debajo de la taza y salió rápidamente de la cafetería. Cruzó la calle y entró en el parque al otro lado. Se detuvo tras el ancho tronco de un viejo roble, desde donde se veía bien la avenida central. Carmen y Fernando llegaron a un banco en medio del parque y se sentaron. Muy cerca el uno del otro. Sin dejar espacio entre ellos. Carmen se giró hacia él con todo el cuerpo, contándole algo, con el rostro animado, los ojos brillantes y una amplia sonrisa. Fernando escuchaba, la miraba atentamente, sin apartar la vista, luego se echó a reír, se inclinó más cerca, casi tocándole el hombro. Carmen extendió la mano, le tocó la muñeca, pasó los dedos lentamente, se detuvo. Un gesto íntimo. No profesional. Ni de mentor. Se quedaron sentados así durante 20 minutos más. Hablando, riendo. Fernando le mostraba algo en su teléfono, Carmen se inclinaba más cerca, miraba, sus cabezas casi se tocaban. Media hora después se levantaron. Regresaron a la oficina sin prisa. Fernando la acompañó hasta la entrada. Se acercó a las puertas de cristal con ella y se detuvo. Tomó su mano derecha entre las suyas, se la llevó lentamente a los labios, besó el dorso de su mano. No amistosamente. No formalmente. Íntimamente, deteniéndose durante unos segundos. Carmen no retiró la mano. Sonrió, se mordió el labio inferior, le miró a los ojos. Luego agitó la mano en señal de despedida, se giró y desapareció tras las puertas de cristal. Fernando se quedó fuera. La siguió con la mirada, mirando las ventanas de los pisos superiores, hacia donde estaba su despacho.
Sonrió, con aire de suficiencia, victorioso, como un hombre seguro de su éxito. Sacó cigarrillos del bolsillo de su chaqueta, encendió uno y dio una profunda calada. Regresó al parque, silbando algo. Máximo estaba de pie detrás del árbol, mirándolo alejarse. Su rostro era de piedra. Esperó a que Fernando desapareciera tras la esquina, luego salió del parque y se fue a casa. Llegó a casa a las 4 de la tarde. El apartamento le recibió con silencio y vacío. Máximo se quitó la chaqueta, entró en el salón, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. No dormía. Simplemente se quedó tumbado, mirando al techo, reflexionando sobre lo que había visto, ordenándolo todo. Carmen llegó tarde, a las 9 de la noche. Máximo oyó el clic de la cerradura, pasos en el pasillo. Ella tiró el bolso directamente al suelo junto a la puerta, fue a la cocina, abrió la nevera, sacó una botella de agua. Máximo se levantó del sofá y fue hacia ella. Se detuvo en la puerta, apoyado con el hombro en el marco. Otra vez llegas tarde. ¿Dónde estabas? Carmen se giró irritada, sin siquiera ocultar su disgusto. Pues en el trabajo, ¿dónde más iba a estar? Estábamos terminando el informe trimestral, Fernando necesitaba que le explicara la estructura del balance. ¿Otra vez con Fernando? ¿Todo el día? Sí, con Fernando. Estuvimos revisando informes hasta las 8 de la tarde y luego tardé otra hora en llegar por el tráfico. ¿Y el parque también forma parte del aprendizaje? Carmen palideció al instante. Su rostro se puso blanco, sus ojos se abrieron. ¿Me has estado siguiendo? No, claro que no. Pero me estás mintiendo. Todo lo que dices es mentira. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Carmen se agarró al borde de la mesa, intentando mantenerse en pie. Solo somos compañeros. Le estoy enseñando economía, presupuestos. Es mi trabajo. ¿Enseñando? Continuó Máximo. Te besaba la mano. Tú le sonreías. Le tocabas. ¿Y qué más le estás enseñando? Carmen explotó, gritó, su voz se quebró en notas altas. Eres un paranoico. Estás enfermo. Me celas sin motivo, me celas por el trabajo. Máximo no alzó la voz, siguió hablando en voz baja, pero con firmeza. No estoy celoso. Veo los hechos delante de mí. Estás con él todos los días. Llegas a casa a las 9, a las 10 de la noche. No me hablas normalmente desde hace 2 meses. No me miras a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos como marido y mujer? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente nos sentamos, hablamos, pasamos tiempo juntos? Ella cogió su bolso del suelo, lo arrojó con todas sus fuerzas. Es que no entiendes nada. Mi carrera es importante para mí. Estoy trabajando en un ascenso. Fernando es mi subordinado, un joven especialista, estoy obligada a enseñarle, obligada a ponerle al día. ¿Te importa tu carrera o te importa él? Máximo la miró directamente a los ojos. Carmen se quedó paralizada. Abrió la boca para responder, la cerró. La volvió a abrir. No encontró palabras. Guardó silencio durante unos segundos, apartó la mirada, la volvió a dirigir hacia él. Luego se giró bruscamente, pasó a su lado y se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que temblaron los cristales. Máximo se quedó de pie solo. Al cabo de un minuto oyó sonidos a través de la pared, ella estaba llorando. En voz baja, reprimida, intentando ocultarlo, pero se oía. El teléfono de Carmen estaba en el suelo, junto al bolso. La pantalla se iluminó, una llamada entrante de Fernando. Máximo miró la pantalla iluminada, pero no respondió. Simplemente se quedó de pie, mirando, hasta que la llamada se cortó automáticamente. Al cabo de un minuto llegó un mensaje. La pantalla se iluminó de nuevo. Máximo se inclinó y leyó. ¿Todo bien? ¿Sospecha algo? Escribe, por favor. Máximo leyó una vez más, lentamente. Fue al salón, se sentó en el sofá. Se quedó sentado inmóvil, mirando la oscuridad tras la ventana. No durmió nada en toda la noche. Fue a la cocina sobre las 2 de la madrugada, puso el hervidor, preparó un té negro fuerte. Se sentó a la mesa, bebió lentamente, mirando la oscuridad tras la ventana, las escasas ventanas iluminadas de los edificios vecinos, la calle vacía de abajo. Por la mañana,
Carmen se levantó a las 7. Se vistió en silencio, rápidamente, un vestido gris de negocios, zapatos negros, maquillaje mínimo. Salió del dormitorio, pasó por delante de la cocina, donde estaba sentado Máximo, sin desayunar, sin despedirse, sin mirarle. Cogió el bolso y salió. La puerta se cerró de golpe. Máximo esperó 10 minutos, terminó de beber el té frío. Sacó el teléfono, marcó el número de Construcciones Master. El director respondió a la tercera llamada. Andrés, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Nicolás Trofimovich, necesito una semana libre. Asuntos personales. Serios. Muy serios. Construcciones Master guardó silencio durante unos segundos, luego preguntó con cautela. Andrés, en 8 años nunca has pedido días libres. Incluso cuando estabas enfermo, venías a trabajar. ¿Ha pasado algo? ¿Algo serio? Sí. Ha pasado. ¿Puedo ayudarte en algo? Si necesitas ayuda, dímelo. Gracias, Nicolás Trofimovich. Si lo necesito, se lo diré sin falta. Tómate una semana. Tómate 2 si es necesario. Descansa, soluciona tus problemas. Gracias. Máximo dejó el teléfono sobre la mesa, se levantó, se duchó, se vistió, vaqueros oscuros, sudadera negra, chaqueta, zapatillas. Máximo pidió que le dejaran en la parada del autobús a 50 metros de la entrada de la oficina. Se sentó en el asiento trasero para poder ver la parada y la entrada. Esperó. Carmen salió del autobús a las 8:30 de la mañana. Máximo la vio enseguida, vestido gris, abrigo negro, bolso al hombro. Se detuvo en la acera, sacó el teléfono y miró la pantalla. Luego echó a andar, pero no hacia la entrada de la oficina. Giró a la izquierda, hacia el centro de la ciudad. Máximo se inclinó hacia adelante y le dijo al conductor en voz baja. ¿Ve a esa mujer con el abrigo gris? Sígala. Despacio, sin acercarnos. El conductor se giró, miró a Máximo sorprendido y luego se encogió de hombros. De acuerdo. Arrancó lentamente, manteniendo una distancia de unos 30 metros. Carmen caminó 2 manzanas sin prisa. Se detuvo en la entrada de un alto edificio de un hotel. Moderno, de cristal, con un gran letrero en la fachada, Aerostar. Un hotel de 4 estrellas en el centro. Estaba de pie en la entrada, mirando el teléfono, escribiendo un mensaje. Máximo se distrajo un minuto y Carmen ya no estaba. Máximo estaba sentado en el asiento trasero del taxi y miraba. Le empezaron a temblar las manos. Cerró los puños para detener el temblor. Tenía la mandíbula agarrotada por la tensión. El conductor se giró y lo miró atentamente. ¿Se encuentra mal? Está muy pálido. Máximo no dijo nada, miró la entrada del hotel. ¿Quiere que le traiga agua? Hay un puesto cerca, voy y vuelvo enseguida. Máximo giró lentamente la cabeza, miró al conductor con los ojos vacíos. Vuelva a casa. ¿A dónde exactamente? Máximo dijo la dirección completa de su casa. Cerró los ojos, se recostó en el asiento y apoyó la cabeza en el reposacabezas. Se quedó callado todo el camino de vuelta. El conductor no hizo más preguntas. En casa, Máximo se sentó a la mesa de la cocina, abrió el portátil y lo encendió. Entró en el navegador y buscó en el buscador, programas para rastrear la ubicación del teléfono. Encontró varias opciones, leyó las descripciones, las reseñas. Descargó una aplicación con buena valoración, sencilla, fiable, que funciona por GPS. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Se quedó de pie un buen rato, mirando la calle gris, los árboles desnudos, los escasos transeúntes con paraguas bajo la llovizna. Su rostro era pétreo, inmóvil. Sus ojos fríos, vacíos, como los de una persona que ha tomado una decisión y ya no duda. Máximo se despertó el miércoles justo a las 6 de la mañana. No por el despertador, sino que su organismo lo levantó solo, como había hecho los últimos 3 días. Estaba tumbado con los ojos bien abiertos, mirando el techo blanco del dormitorio, la fina grieta en la esquina que llevaban 2 años queriendo arreglar. A su lado, en la cama, dormía Carmen, dándole la espalda a la pared, tapada con la manta hasta la cabeza. Respiraba de forma regular, profunda. Entre ellos había un espacio, 40 centímetros de vacío que parecían un abismo kilométrico. Máximo se levantó con cuidado,
intentando no hacer ruido, bajó las piernas de la cama y se levantó. Carmen no se movió. Salió silenciosamente del dormitorio, cerró la puerta tras de sí casi sin hacer ruido y se dirigió a la cocina. Puso el cazo en la placa, echó café molido, encendió el gas. El olor inundó la cocina en un minuto, amargo, fuerte, estimulante. Lo vertió en una taza blanca grande, añadió una cucharadita de azúcar, removió. Se sentó a la mesa, abrió el portátil, pulsó el botón de encendido y esperó a que se cargara el sistema. Entró en el navegador, abrió la aplicación de rastreo. En la pantalla apareció un mapa de la ciudad. Un punto azul mostraba la ubicación del teléfono de Carmen, su casa. El punto inmóvil. Máximo bebió el café lentamente, miró la pantalla, el punto azul, esperó. A las 8 de la mañana oyó pasos en el dormitorio, el crujido de la puerta. Carmen salió en camisón blanco, con el pelo revuelto, la cara hinchada de sueño. Pasó por delante de él sin mirarle. Cogió el hervidor, echó agua y lo puso en la placa. Sacó una bolsita de té, la metió en la taza, echó agua hirviendo y se sentó frente a Máximo a la mesa. Se quedó callada, mirando la taza. Máximo cerró el portátil y la miró con calma. ¿Qué planes tienes para hoy? Carmen levantó los ojos y respondió brevemente, con monosílabos. Trabajo. ¿Volverás tarde? Todavía no lo sé. Se bebió el té, se levantó, llevó la taza al fregadero, sin lavarla. Se fue a vestir al dormitorio. Máximo oyó cómo abría el armario, sacaba la ropa, subía las cremalleras, abrochaba los botones. 10 minutos después salió, vestido negro de negocios, abrigo gris, zapatos negros. Cogió el bolso del sofá y se fue, dando un portazo. Máximo esperó 30 segundos, volvió a abrir el portátil. El punto azul del mapa cobró vida, empezó a moverse. Bajando por la calle de Alcalá, girando a la izquierda en la avenida San Petersburgo, hacia el centro. Pasando por delante de su edificio de oficinas, sin detenerse. Más adelante, 2 manzanas más. Se detuvo. Máximo amplió el mapa. El punto se detuvo en una dirección conocida, el Hotel Aerostar. Cerró el portátil lentamente, con cuidado. Se levantó, vertió los restos de café frío en el fregadero, lavó la taza, la secó y la guardó en el armario. Llamó a un taxi. El coche llegó en 7 minutos, un Kia negro, un conductor joven con tatuajes en los brazos. ¿A dónde vamos?, preguntó, sin volverse. Máximo dijo la dirección del Hotel Aerostar con claridad, sin dudarlo. Llegaron. Máximo pagó, salió del coche y se subió el cuello de la chaqueta para protegerse de la lluvia. Entró en el hotel por las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo era espacioso, luminoso, suelo de mármol, techos altos, iluminación suave, olor a perfume caro y flores frescas. Varias personas estaban sentadas en sillones junto a las ventanas, algunas trabajaban con el portátil, otras simplemente esperaban. Máximo se acercó al largo mostrador de recepción. Detrás de él había una joven con un estricto traje negro, el pelo rubio recogido en un moño pulcro, maquillaje ligero, una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó amablemente. ¿Tienen habitaciones libres para hoy?». La chica miró el monitor del ordenador, pulsó varias teclas, examinó la pantalla. «Sí, tenemos libres». «¿Para qué hora necesita la habitación?». «Para hoy». «La habitación estándar 320 está libre. El precio es de 3.000 al día. ¿Le parece bien?». Máximo asintió. «Sí, la cojo». Sacó la tarjeta del banco de la cartera y la puso en el mostrador. La chica cogió la tarjeta. La pasó por el terminal, Máximo introdujo el número PIN y esperó el recibo. La recepcionista le tendió una tarjeta electrónica en un sobre de papel. Habitación 320, tercera planta, a la izquierda del ascensor. Que disfrute de su estancia. Máximo cogió la llave, se dio la vuelta y se dirigió al ascensor al final del vestíbulo. Pulsó el botón de llamada, esperó, entró y pulsó el botón de la tercera planta. Las puertas se cerraron silenciosamente. La habitación 320 estaba en mitad del pasillo. Máximo acercó la tarjeta al lector, la cerradura hizo clic y una luz verde parpadeó. Entró, cerró la puerta tras de sí y colgó la chaqueta en el perchero de la entrada. La habitación era estándar, una cama doble con sábanas blancas, una mesilla de noche,
un pequeño televisor en la pared, un escritorio junto a la ventana, un sillón, un armario, una puerta al baño. Limpio, ordenado, impersonal. Máximo se acercó a la cama, se sentó en el borde y miró el reloj de su muñeca, las 11:40 de la mañana. Sacó el teléfono del bolsillo y abrió la aplicación de seguimiento. Un punto azul mostraba que el teléfono de Carmen estaba en el mismo edificio. Dejó el teléfono en la mesilla, se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia la calle, a los coches que pasaban, a los escasos transeúntes bajo los paraguas, al cielo gris de Moscú. Esperó. A las 12:30 oyó pasos en el pasillo, ligeros, femeninos, rápidos. Luego una risa, reconocible, ligera, la misma risa de Carmen que había oído 1000 veces. Su voz llegó a través de la puerta, baja, pero perceptible. ¿Estás seguro de que nadie lo sabrá? Me da miedo. Una voz masculina respondió con seguridad. Seguro. Nadie lo sabrá. Relájate, todo está bien. El sonido de una llave en la cerradura, la puerta se abrió en algún lugar muy cerca, a 1 o 2 habitaciones. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Máximo se quedó junto a la ventana un minuto más, sin moverse. Luego se giró lentamente, se acercó a la puerta de su habitación, la abrió en silencio y salió al pasillo. Miró a la izquierda, a la derecha. Un pasillo largo y vacío con una alfombra beige, iluminación suave, puertas de habitaciones a ambos lados. Caminó lentamente hasta la habitación 315. Se detuvo frente a la puerta. Escuchó. Dentro, silencio. Luego una risita, un susurro, palabras ininteligibles. Máximo esperó 1 minuto, sin moverse. 2 minutos. 5. Su respiración era uniforme, sus manos no temblaban, su corazón latía con calma, acompasadamente. Levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. 3 golpes cortos. Silencio dentro. Total, absoluto. Llamó más fuerte, con más insistencia. 5 golpes. Carmen, abre la puerta. Sé que estás ahí. Dentro, un susurro, voces apagadas, alguien susurró asustado, alguien siseó, calla. Máximo golpeó la puerta con el puño con fuerza, con estrépito. Abre ahora mismo, o llamaré a la administración y al servicio de seguridad. 1 segundo de silencio. 2. 5. 10. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió lentamente, 10 centímetros. En la rendija apareció el rostro de Fernando Javier. Llevaba un albornoz blanco de felpa del hotel, el pelo revuelto, el rostro pálido, los ojos asustados. Miró a Máximo, no dijo nada, no se movió, agarrándose al pomo de la puerta. Máximo empujó la puerta con brusquedad, con fuerza. Fernando retrocedió, tropezó y casi se cae, incluso se agarró a la pared para mantener el equilibrio. Máximo entró, cerró la puerta tras de sí. Miró la habitación. Carmen estaba sentada en una cama doble grande, cubierta con una sábana blanca hasta los hombros. El pelo suelto, los ojos muy abiertos, los labios temblorosos. El rostro blanco como las calorías. Sus manos apretaban la sábana con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Máximo se detuvo en mitad de la habitación. Los miró por turnos, a Fernando, a Carmen, de nuevo a Fernando. Guardó silencio durante 5 segundos. 10. 15. Luego dijo en voz baja, casi en un susurro. Buena formación. Carmen no respondió. Se limitó a mirarlo, con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Fernando intentó hablar, su voz temblaba. Escucha, tío, no queríamos que esto pasara. Simplemente pasó, no lo planeamos. Máximo se giró bruscamente hacia él, dio 2 pasos rápidos y le golpeó con la rodilla en la ingle. Fernando cayó al suelo. Carmen gritó con fuerza. Para. Máximo, no. Basta. Máximo se giró lentamente hacia ella. Su voz era helada, cada palabra sonaba separada, clara. ¿Tienes miedo de que no haya lección? Ella lloraba, las lágrimas corrían por sus mejillas, su voz se quebró. Máximo, por favor, espera, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Carmen sollozó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. 1 mes y medio. No quería hacerte daño, de verdad que no, es que, él era atento, cariñoso, me escuchaba.
Máximo dio un paso hacia la cama, su voz se elevó. ¿Atento? ¿Y yo cómo he sido para ti todos estos años? 12 años he estado a tu lado. Trabajando día y noche. Manteniéndonos, nuestra vida. Amándote cada día. Ella lloraba a lágrima viva, se cubrió la cara con ambas manos, su voz se volvió ronca. Perdóname, estaba confundida, me sentía sola, tú siempre estabas en el trabajo, en las obras, casi no hablábamos. ¿Sola? Máximo se echó a reír, corto, malicioso, sin rastro de alegría. La risa sonó aterradora en el silencio de la habitación. No estás sola, Carmen. Eres simplemente una egoísta. Una mujer egoísta y mentirosa que solo piensa en sí misma. Fernando se puso de rodillas, todavía agarrándose a sus partes. Intentó hablar, su voz era confusa. Ella quería esto. No te hagas aquí el héroe. Ella vino a mí. Máximo giró lentamente la cabeza, lo miró. Su voz se volvió baja, peligrosamente baja. Cállate. Nunca he dicho que sea un héroe. Fernando se calló al instante, bajó la mirada. Máximo dio un paso hacia él, hablando directamente a su cara. En una hora presentas tu dimisión voluntaria. De lo contrario, el departamento de personal de tu empresa recibirá un paquete completo de documentos sobre tu diploma falso y tu aventura con tu jefa directa. Elige lo que más te guste. Fernando palideció aún más. No puedes hacer eso. Tengo contactos. Como quieras. Pero esta misma mañana le he enviado una carta a Olga Petrovna de Recursos Humanos. Con una copia de tu diploma y un peritaje oficial, falsificación, sello falso, número de registro inexistente. ¿Quieres que añada también fotos de aquí? ¿De esta habitación? ¿Tuyo con una mujer casada, que es tu jefa? Fernando se quedó callado, mirando al suelo. Máximo se enderezó, se giró hacia Carmen, que seguía sentada en la cama, tapada con una sábana, llorando en silencio. Y tú, lárgate de mi piso. Coge tus cosas y vete. Ella extendió la mano hacia él, con voz lastimera, suplicante. Máximo, por favor, espera, no te precipites, podemos hablarlo tranquilamente, me corregiré, cambiaré, romperé con él, empezaremos de nuevo. Ay, no hace falta. Dio un paso hacia la puerta, puso la mano en el pomo. Se acabó. Presento los papeles del divorcio. No cuentes con el piso, lo compré antes de casarnos. Aunque para qué lo quieres, si tú misma te lo vas a ganar todo. Carmen gritó desesperada. Máximo. No te vayas. Máximo. Abrió la puerta, salió al pasillo, sin volverse. La puerta se cerró tras él con un fuerte clic. Caminaba por el pasillo con paso firme, tranquilo. Bajó en el ascensor, cruzó el vestíbulo, salió a la calle. La lluvia seguía siendo fina y fría. Máximo paró un taxi, se sentó en el asiento trasero. Sacó el teléfono del bolsillo. Abrió los contactos, buscó el nombre Carmen. Mantuvo el dedo en la pantalla durante 3 segundos, apareció un menú. Editar, añadir a favoritos, eliminar contacto. Pulsó eliminar contacto. Apareció una confirmación. ¿Estás seguro de que desea eliminar este contacto? Pulsó sí. El contacto desapareció. El conductor se volvió. ¿A dónde vamos? Máximo miró por la ventana a la calle gris, a la lluvia, a la gente con paraguas. Recto. El coche arrancó suavemente, incorporándose al tráfico. Máximo se recostó en el asiento, cerró los ojos, apoyó la cabeza en el reposacabezas. Las manos descansaban sobre sus rodillas con calma, relajadas. Ya no temblaban. La respiración era uniforme, profunda. En el pecho, en lugar de pesadez, sentía ligereza. Extraña, inusual, pero real. Por primera vez en 2 semanas sintió que podía respirar libremente. Un nuevo día comenzó como de costumbre. Carmen entró en la oficina a las 9 de la mañana, pasó por delante de la recepción. Las chicas del mostrador se volvieron, cuchicheando. Llegó a su despacho, se sentó a la mesa. Encendió el ordenador. En la pantalla, un mensaje de Olga Petrovna Carlos. Venga a verme a las 10. Urgente. Carmen cerró los ojos, expiró. A las 10 subió al 4º piso, llamó a la puerta del departamento de personal. Adelante. Olga Petrovna estaba sentada a la mesa, seria, con gafas.
Delante de ella había una carpeta con documentos. Carmen, siéntese. Carmen se sentó. Olga Petrovna abrió la carpeta. Tenemos información sobre una violación de la ética laboral. Un romance con un subordinado cuyo diploma resultó ser falso. ¿Lo confirma? Carmen guardó silencio, mirando al suelo. Le pregunto, ¿lo confirma? Sí. Olga Petrovna cerró la carpeta. Su puesto está en entredicho. El director general recomienda que presente su dimisión voluntaria para evitar un escándalo. Carmen levantó la vista. ¿Y si me niego? Habrá una investigación interna. Posible despido disciplinario. ¿Necesita eso? Carmen guardó silencio. Tiene un día para pensarlo. Decida usted misma. Carmen se levantó, salió. En el pasillo se encontró con dos compañeros del departamento, apartaron la mirada, pasaron de largo. Uno le susurró al otro. ¡Qué tonta! Por un niñato lo ha perdido todo. Volvió al despacho, cerró la puerta. Sacó el teléfono, le escribió a Fernando. Tenemos que hablar. El mensaje no se envió. Marcó su número. Largos pitidos, luego el contestador automático. Carmen tiró el teléfono. Por la noche alquiló una habitación en un barrio alejado. De una habitación, con papel pintado sucio, muebles viejos. La dueña, una mujer gorda en bata, le enseñó la cocina. La cocina es compartida. El baño, con horario. Se paga a primeros de mes. Carmen asintió, pagó el mes. Se quedó sola. Deshizo las maletas en la cama, 2 maletas, todo lo que había conseguido sacar del piso. Se sentó en el borde de la cama, sacó el teléfono. Marcó el número de Máximo. Este número no está en servicio. Lo intentó de nuevo. Tiró el teléfono a la cama, se echó boca abajo sobre la almohada. Lloró hasta medianoche. Fernando estaba sentado en un bar en las afueras. 5º día sin trabajo. Envió currículos a 20 empresas, todas exigían un título. Llamó a un familiar que era fundador de una empresa. Tío Antonio, ¿podrías ayudarme? Yo no soy tu tío. Me has avergonzado. Olvídate de este número. Colgaron el teléfono. Fernando se bebió el vodka, pidió otro. Un antiguo compañero del departamento se sentó a su lado, le miró, le reconoció. Oh, Fernando. ¿Pensabas que podías hacer lo que quisieras? La has cagado, amigo. Se echó a reír, se fue a su mesa. Fernando pagó, salió a la calle. Volvió al piso de alquiler, en la puerta había una nota de la dueña. Llevas 2 meses sin pagar. Si no pagas, llamaré a la policía. Recogió sus cosas en una bolsa, compró un billete de autobús. Su madre vivía en una pequeña ciudad cerca del centro regional, no la llamó. En el autobús recibió un mensaje de Carmen. Todo es culpa tuya. Has arruinado mi vida. Lo leyó, lo borró, bloqueó el número. Miraba por la ventana. Tras el cristal pasaban luces, edificios altos, carreteras. Todo se alejaba. Pensaba. No tenía que haberme liado con esta idiota. Pasó algún tiempo. Máximo estaba sentado a la mesa, revisando presupuestos. En la pantalla, los números cuadraban a la perfección. Nicolás Trofimovich entró en el despacho sin llamar. Andrés, excelente proyecto. Te propongo un ascenso, director financiero. Máximo levantó la vista. Acepto. Nicolás Trofimovich sonrió. Bien. Empiezas el lunes. Se fue, cerrando la puerta. Máximo volvió a los presupuestos. Trabajó hasta la hora de comer, luego bajó a la cafetería de enfrente. Laura ya estaba sentada a una mesa, con un ordenador portátil y una pila de papeles delante. Máximo Andrés, gracias por venir. Él se sentó enfrente. Enséñame que no te sale. Ella giró el portátil. Esta sección. No entiendo cómo relacionar la teoría con la práctica. Máximo miró, cogió un bolígrafo, empezó a explicar. Ella escuchaba atentamente, tomaba notas, asentía. Al cabo de 1 hora cerró el portátil. Sin usted no lo habría conseguido. Él sonrió, por primera vez en un mes. ¿Quedamos el viernes? Preguntó Laura Isabel. Quiero comentar otra sección. Vale. ¿A las 7? Hecho.
Recogió sus cosas y se fue. Máximo Andrés se terminó el café y la siguió con la mirada. A lo mejor nuestros estudios sirven para algo. Por la noche fue al gimnasio. 2 horas en las máquinas y luego a casa. El piso le recibió en silencio, vacío, limpio. Carmen solo se había llevado sus cosas, el resto seguía allí. Máximo se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. Miraba las luces de la ciudad. Pensaba. 12 años. Pero lo importante es que ahora soy libre. Sobre la mesa había un sobre con el sello del juzgado. Máximo lo abrió y sacó los papeles. Divorcio. Solicitud aceptada. La vista se ha fijado para el día 23. Lo leyó y lo dejó a un lado. Cogió el teléfono y le escribió a Laura. ¿Podemos vernos mañana por la noche? La respuesta llegó un minuto después. Vale. ¿A qué hora? Máximo abrió la galería y hojeó las fotos. Se detuvo, la boda, hacía 12 años. Él y Carmen, jóvenes, felices, abrazados. Mantuvo el dedo en la pantalla. Apareció el menú eliminar. Pulsó. La fotografía desapareció. Te recojo a las 7, le respondió a Laura. 3 meses pasaron rápido. Máximo estaba en la obra, mirando los planos. A su lado, Nicolás Trofimovich Carlos. Lo estás haciendo muy bien, Andrés. ¿Olvidaste el pasado? Máximo no apartó la vista de los planos. ¿Qué pasado? Nicolás Trofimovich le dio una palmada en el hombro y se fue hacia los trabajadores. Por la noche, Máximo se reunió con Laura e Isabel. Un restaurante en el centro, tranquilo, acogedor. Ella le contaba sobre la defensa de su tesina, había sacado un 5, los profesores la habían elogiado. Máximo escuchaba atentamente, sonriendo. Ella le tomó la mano. Gracias por estar a mi lado. Él miró su mano y la cubrió con la suya. Me alegro. Pagaron y salieron a la calle. Laura Isabel se giró. ¿Damos un paseo? Claro que sí. Y se fueron caminando por la calle, uno al lado del otro. En ese momento, Carmen estaba sentada en la habitación, mirando una fotografía rota. 2 mitades yacían sobre la mesa, ella y Máximo, jóvenes, felices. Sonó el teléfono. Un número desconocido. No contestó. 1 minuto después, un mensaje. Deuda de crédito. Le rogamos que pague en un plazo de 3 días. Dejó el teléfono y cerró los ojos. Afuera oscurecía. Volvió a coger el teléfono y le escribió un mensaje a Máximo. Perdóname. Lo he entendido todo. ¿Podemos vernos? Pulsó enviar. Carmen miraba la pantalla. No hubo respuesta. Tiró el teléfono. Se acostó en la cama y hundió la cara en la almohada. Y lloró en la oscuridad.